Aquí tendríamos los periféricos de entrada, sirven para introducir información y algunos de ejemplos comunes de periféricos de entrada tenemos el teclado, que se utiliza para escribir texto y comandos en el ordenador. Luego tendríamos el ratón, que se utiliza para mover el cursor en la pantalla y seleccionar objetos también en la pantalla. Luego el escáner, que se utiliza para digitalizar imágenes y documentos en papel. Y por último, el micrófono, que se utiliza para capturar sonido y voz. Vale, ahora os voy a explicar los tipos de teclados que hay. Tenemos el teclado mecánico, el teclado de membrana, el teclado inalámbrico, teclado ergonómico y teclado para juegos. El teclado mecánico utiliza interruptores mecánicos en lugar de membranas de goma para registrar las pulsaciones de teclas, y lo que hacen es proporcionar una sensación táctil y de respuesta más satisfactoria. Luego, en los teclados de membrana, este tipo de teclado utiliza una membrana de goma para registrar las pulsaciones de las teclas. Es más silencioso y económico que los teclados mecánicos. Luego tendríamos el teclado inalámbrico. Este tipo de teclado utiliza una conexión inalámbrica como Bluetooth o Wi-Fi para conectarse al ordenador y no necesita cables para su uso. Luego tendríamos el teclado ergonómico, que este tipo de teclado tiene un diseño que permite una posición más natural y cómoda de las manos y las muñecas, lo que puede reducir el riesgo de lesiones por esfuerzo repetitivo. Y por último tendríamos el teclado para juegos, que está diseñado específicamente para juegos de ordenador y puede tener características especiales como teclas programables, retroiluminación y una disposición de teclas que se adapta a los juegos. Ahora os voy a explicar unas de las características del teclado. Tenemos las teclas. El teclado tiene varias teclas que pueden variar en número y diseño según el tipo de teclado. Y las teclas más comunes son las teclas de letras, los números, los símbolos, las teclas de función, las teclas del control y las teclas de flechas. Luego tendríamos el diseño, que el diseño del teclado puede variar según el idioma, el país o la marca. El diseño más común es el QWERTY, aunque existen otros diseños como el QWERTZ o el Dvorak. Luego, otra característica más sería la conectividad. Los teclados pueden ser conectados al ordenador por medio de un cable USB o inalámbricamente por medio de Bluetooth. Luego, otra característica que tendríamos sería la retroiluminación. Algunos teclados tienen retroiluminación en las teclas, lo que permite escribir en condiciones de poca luz. Y luego, por último, tendríamos la característica de teclas multimedia, que algunos teclados tienen teclas dedicadas solo para controlar funciones multimedia como el volumen, la reproducción y pausa de música o vídeos y el acceso a programas específicos. Características del ratón. La resolución. La resolución se mide en dpi, puntos por pulgada, y determina la sensibilidad del ratón. Un ratón con una resolución más alta es más preciso y requiere menos movimiento de la muñeca para mover el cursor en la pantalla. Luego están los tipos de sensor. Hay dos tipos principales de sensores de ratón, el óptico y el láser. Los sensores ópticos utilizan luz para rastrear el movimiento del ratón, mientras que los sensores láser utilizan un láser para rastrear el movimiento del ratón. Los sensores láser son más precisos y funcionan mejor en superficies reflectantes. También tenemos los números de botones. Los ratones pueden tener diferentes números de botones, dependiendo de su propósito y diseño. Los ratones básicos tienen dos botones y una rueda de desplazamiento, mientras que los ratones más avanzados pueden tener varios botones programables para realizar tareas específicas. Luego también tenemos la ergonomía. La ergonomía del ratón se refiere a su capacidad para adaptarse a la modalidad y la postura del usuario. Los ratones pueden tener una forma y un tamaño diferentes para adaptarse a diferentes tamaños de mano y estilos de agarre. Por último, tenemos la conectividad. Los ratones pueden conectarse al ordenador a través de varios métodos, incluyendo USB, Bluetooth y conexión inalámbrica. Tipos de ratones. El ratón óptico utiliza un LED o un láser para detectar el movimiento y la posición del cursor en la pantalla. Ratón mecánico. Utiliza una bola en la parte inferior para detectar movimientos y la posición del cursor. Estos ratones son menos comunes en la actualidad. Ratón vertical. Tiene un diseño ergonómico que permite una posición más natural y cómoda de la mano y la muñeca. Ratón inalámbrico. Utiliza una conexión inalámbrica como Bluetooth o Wi-Fi para conectarse al ordenador. Luego tenemos el ratón trackball, que utiliza una bola en la parte superior que se mueve con los dedos para controlar el cursor en la pantalla.
Por último, tenemos los ratones táctiles, que utilizan una superficie táctil para detectar el movimiento y la posición del cursor. Estos ratones son comunes en laptops y tabletas. Periféricos de salida. Los periféricos de salida muestran el resultado de las operaciones. Algunos ejemplos comunes de periféricos de salida son las impresoras, las cuales se utilizan para producir copias impresas de documentos y gráficos. Luego tenemos los altavoces, que se utilizan para reproducir sonido y música, y también tenemos los monitores, que se utilizan para mostrar imagen y texto en la pantalla. Características del monitor. Tamaño y resolución de pantalla. El tamaño de la pantalla se mide en pulgadas y la resolución se mide en píxeles. Tipo de panel. Hay tres tipos principales de paneles de monitor: TN, IPS y VA. Cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas en términos de calidad de imagen. Frecuencia de refresco. La frecuencia de refresco se mide en hercios y representa la cantidad de veces que la pantalla se actualiza por segundo. Tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta mide cuánto tiempo tarda un píxel en cambiar de color. Tipos de monitores. Monitores CRT. Estos son los monitores de tubo de rayos catódicos, que solían ser muy populares antes de la llegada de los monitores LCD. Monitores LCD. Son monitores más comunes hoy en día. Utilizan tecnología de cristal líquido para producir imágenes y son mucho más delgados y ligeros que los monitores CRT. Monitor LED. Son monitores LCD que utilizan diodos emisores de luz LED. Monitores OLED. Utilizan diodos orgánicos emisores de luz para producir imágenes. Monitores de pantalla táctil. Estos monitores tienen la capacidad de detectar el tacto y las pulsaciones de los dedos. Monitores curvos. Estos monitores tienen una pantalla curva que envuelven al usuario, lo que puede resultar una... Periféricos de comunicación. Estos periféricos se utilizan para conectarse a redes y dispositivos externos. Tarjeta de red. Se utiliza para conectarse a una red de área local. Módem. Se utiliza para conectarse a una red de área amplia. WAN. Adaptador Bluetooth. Se utiliza para conectar dispositivos inalámbricos como auriculares, teclados y ratones. Experiencia de visualización y... Periféricos de alimentación. Estos periféricos se utilizan para guardar datos y programas en el sistema informático. Algunos ejemplos comunes de periféricos de almacenamiento son los discos duros internos, las unidades de disco externas y las memorias USB. Las memorias USB se utilizan para almacenar y transferir datos entre sistemas informáticos. Las unidades de disco externas se utilizan para almacenar datos y para transferir datos entre sistemas informáticos, y los discos duros internos se utilizan para almacenar datos en el sistema informático. Inmersiva.